Colombianos, es increíble el despilfarro que está haciendo el fiscal Barbosa a pocos días de irse de la fiscalía. Pues este señor es muy egocéntrico y le gusta echarse pues flores, ¿no? Así sea el peor fiscal que ha tenido Colombia. Resulta que la fiscalía pagó 180 millones para imprimir 5.500 libros de Francisco Barbosa. Es decir, utilizan la plata de los colombianos para gastársela en este autobombo. Y ahí sí los uribistas no aparecen por ningún lado a criticar este gasto millonario para darse pues flores este señor Barbosa. Y es que a una semana de terminar su mandato en la Fiscalía General de la Nación, Barbosa presentará 11 obras que suman 1.548 páginas. La escritura estuvo a cargo de su equipo de comunicaciones y la impresión se contrató con la Imprenta Nacional de Colombia. Lo distribuirá en fiscalías de todo el país. Increíble, señores. Pues el fiscal general Francisco Barbosa se despide de su cargo con una extensa producción de 11 tomos sobre su gestión al frente de esta entidad. El espectador conoció el contrato interadministrativo 0029 entre la Fiscalía General de la Nación y la Imprenta Nacional de Colombia. La obra se tituló Fiscalía en la calle y en los territorios. Francisco Barbosa y los libros fueron ilustrados con fotografías del funcionario. Según los documentos en poder de este diario, pues la supervisión del contacto en el que quedó estipulada la escritura y el diseño de los libros estuvo a cargo de Paola Andrea Tovar Niño, directora de comunicaciones de la Fiscalía. El contrato costó 181.216.000 pesos y cumplió su vigencia el pasado 15 de diciembre, aunque en el documento firmado especifican que como es un costo estimado, en caso de que su valor aumente, la Fiscalía suministrará los recursos faltantes. Y aunque la Fiscalía explicó que los libros serían únicamente para consultar internamente en la entidad, se mandaron a imprimir 5.500 ejemplares. Esa cantidad la justificaron con aclaraciones en el contrato que dicen que serán distribuidos teniendo en cuenta las sedes que se encuentran en construcción. Sin embargo, en el país hay 35 seccionales de la Fiscalía, además de 8 subdirecciones regionales y 37 ventanillas únicas de atención al público. Es decir, que si se distribuyeran los libros de Barbosa en cada oficina que hoy existe en el territorio nacional, llegarían más de 68 ejemplares a cada lugar. No es la primera vez que se cuestiona al fiscal por cubrir gastos personales o innecesarios con dineros de la Fiscalía. En el 2022, Cambio reveló que los perritos de Barbosa, un bulldog llamado Bell y una French Poodle llamada Laika, paseaban en una camioneta blindada doble cabina junto a los escoltas del funcionario. En el mismo medio revelaron que el fiscal asignó a 2 empleadas domésticas de la empresa UT Solo Aseo para que trabajaran en su casa. Pese a estar contratadas por la Fiscalía General, tampoco es la primera vez que se contratan libros de autobombo de este tipo. En el 2022, María Juliana Ruiz, entonces primera dama, le pidió al Archivo General de la Nación que escribiera una autografía suya que fuera publicada a mediados de ese mismo año, antes de que terminara la presidencia de su esposo Iván Duque. El contrato de este libro habría costado unos 50 millones de pesos. Esta vez, para los libros que el fiscal ordenó escribir en su gestión, dejó al frente de esa tarea a 15 funcionarios públicos entre comunicadores, fotógrafos y diseñadores. Y el material fotográfico del fiscal general de la Nación estuvo a cargo de Sebastián Federico Barón, Paola Andrea Córdoba y Andrés David Sandoval. En los créditos de la solapa de los libros aparecen primero el fiscal Francisco Barbosa, Marta Mancera, vicefiscal, Astrid Torcoroma Rojas, directora ejecutiva, y Paola Andrea Tovar, directora de comunicaciones y supervisora del proyecto. Los tomos del autobombo de Barbosa están divididos en 5 tipos de obra. La primera es un kit de 3 libros en empaque revistero. El primero tendrá 652 páginas, el segundo 384 y el tercero 72. Barbosa sale de su cargo en medio de fuertes peleas políticas con el presidente Gustavo Petro. En una entrevista con Red Noticias aseguró que el presidente no ha asumido su rol como presidente de la República y lo comparó con el narcotraficante Pablo Escobar. Puso en jaque al país, dice él. El cartel de Cali puso en jaque al país y Gustavo Petro está poniendo en jaque al país. Petro, por su parte, ha dicho en varias ocasiones que la Fiscalía de Barbosa no ha mostrado resultados y recientemente desde Chocó el mandatario acusó al fiscal de intentar coger presos a sus ministros. Hasta ahora la Corte Suprema de Justicia no ha definido quién será el reemplazo de Barbosa, a pesar de que desde septiembre del 2022 el presidente Gustavo Petro entregó las 3 hojas de vidas de las candidatas a reemplazarlo, ¿no? Si la elección no se hace antes de que Barbosa finalice su periodo como fiscal encargada de manera temporal, quedaría la señora Marta Mancera, actual vicefiscal general de la Nación.
En su plan de austeridad, la Fiscalía se ufanó hace poco de que en el 2023 no pagaron publicidad estatal con la excusa de recortar gastos. También publicaron un informe en el que aseguran que redujeron en un 16% los costos de suscripción de revistas y periódicos, pero también la impresión de publicaciones, informes y bases de datos. Pero por ahí se conoció una suscripción a Revista Semana, ¿no? Que es la que le importa porque realmente es la que lo apoya. Será ahora la Contralora la encargada de establecer si el más reciente autobombo de Barbosa, que será distribuido en todo el país a pocos días de dejar su cargo, pudo incurrir en un detrimento patrimonial injustificado por parte de la Fiscalía General de la Nación. ¿Ustedes creen que la Contraloría entraría a investigar este autobombo que se hizo Francisco Barbosa? Yo no creo que le caigan, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa. Sin embargo, no deja de sorprender Francisco Barbosa. Imagínense que este señor está instalando en varias sedes de varias fiscalías del país placas en reconocimiento, ya sea por haber arreglado su infraestructura, hasta por haber arreglado unos baños en una fiscalía, colocaron una placa. Es increíble el despilfarro y el autobombo de este señor. Pues La Silla Vacía publicó un hilo muy interesante donde deja ver la ineptitud y el autobombo que se hace este señor. Primero, utilizando recursos de la Fiscalía para imprimir sus libros sobre su gestión, ¿no? Y ahora segundo, publicando placas en todas las fiscalías o las sedes seccionales. Dice aquí La Silla Vacía: el fiscal Francisco Barbosa mandó instalar placas conmemorativas de su gestión en fiscalías regionales, tras adecuaciones mínimas, a pesar de que un decreto presidencial lo prohíbe. En una arregló los baños. Increíble, señores, aquí está la placa de este señor. Durante la administración del fiscal Francisco Barbosa se construyó y se puso en funcionamiento el primer búnker de la selva en la dirección seccional del Guaviare. Increíble, señores. Y así hay varios, ¿no? Pues La Silla Vacía recibió denuncias de 5 fiscalías regionales donde aparecieron placas que conmemoran su gestión, ya sea de arreglos, trasteos o inauguración de obras que se gestionaron en administraciones pasadas. Pero instalar placas que conmemoran la gestión de servidores en obras públicas está prohibido. Este decreto lo señala. ¿Qué dice el decreto? Prohíbase la colocación de placas o leyendas o la construcción de monumentos destinados a recordar la participación de funcionarios en ejercicio en la construcción de obras públicas, a menos que así lo disponga la ley del Congreso. Esta norma metió en líos a la placa del entonces presidente Iván Duque en el túnel de la línea. Una abogada demandó la placa y en primera instancia se ordenó quitarla. Y aunque el Consejo de Estado revocó esta decisión, lo hizo no por el letrero que fuera ilegal, sino porque la demanda se hizo incorrectamente. Según respondió la Fiscalía a La Silla, ese decreto aplica únicamente a la rama ejecutiva del poder público, no a entidades de la rama judicial, como es el caso de la Fiscalía General de la Nación. Pero el decreto no hace esa excepción y no existe legislación adicional que así lo afirme. En cambio, le ordena a la rama ejecutiva encargarse de hacer cumplimiento la prohibición. Otro problema es que las placas inmortalizan méritos engañosas del fiscal Francisco Barbosa. Por ejemplo, en La Plata, Huila, se puso una placa diciendo que el fiscal puso en funcionamiento la sede cuando esta ya existía. Simplemente se mudaron de un edificio a otro. Increíble. Miren lo que dice la placa. Durante la administración del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se gestionó y se puso en funcionamiento la sede del municipio de La Plata en la dirección seccional de Huila. Increíble, señores, lo que hace este señor. La placa es falsa, ni gestión ni funcionamiento, solo nos trasteamos de sitio, dijo una fuente de la unidad de La Silla. Lo mismo pasó en Pitalito, Huila. La unidad se trasladó en diciembre del 2022 porque el edificio anterior se le entraba el agua cuando llovía. Se pasaron a un local arrendado, pero la placa celebra poner en funcionamiento la sede. Durante la administración del fiscal general Francisco Barbosa, se puso en funcionamiento la sede del municipio de Pitalito en la dirección seccional de Huila. En San José del Guaviare, el fiscal fue personalmente a inaugurar la sede y su placa, según la cual, gracias a su gestión, se construyó el primer búnker de la selva. Pero los contratos muestran que ese búnker se viene gestionando desde la Fiscalía 2016 y 2020, cuando Barbosa aún no era fiscal. ¿Se dan cuenta las mentiras? Y así es con esto, imagínense la impunidad de todos los casos archivados. Y así nos quieren dejar a Marta Mancera. El mismo autobombo se dio con el nuevo búnker en Neiva. Según fuentes de la sede, pues la gestión empezó hace más de 7 años y la construcción antes del 2020.
porque ese año funcionó como centro transitorio de detención. Pero la placa de Barbosa dice, durante la administración de Francisco Barbosa se gestionó y se puso en funcionamiento el búnker de la Dirección Seccional de Huila. Mentiroso, mentiroso. Y es que en Tunja, Barbosa conmemoró con una placa el arreglo de los baños y el refuerzo de los muros con unas vigas de manera temporal. Dicen, durante la administración del fiscal Barbosa se gestionó y adecuó esta sede adscrita a la Dirección Seccional de Boyacá. Aunque la madera está desgastada, unos tubos de metal soportan la estructura en la que se puso la placa por la gestión y adecuación. Increíble, señores. Imagínense si todos los fiscales pusieran una placa por arreglar un baño o pintar un muro, tendríamos la pared repleta, dijo uno de los funcionarios que pidió reserva de su nombre por temor a perder su trabajo. ¿Cómo presupuestó el gasto de las placas este señor? Ni idea, dijo otra fuente, y de hecho la compra de las placas no aparece ni en la base de datos de la Fiscalía General ni en el SIGET. Ah, sospechoso esto. Entonces, tremendo ego de este señor Francisco Barbosa. Una vergüenza para Colombia, ¿no? Saca libros, pone placas por arreglar unos baños. Increíble, señores. Y es que salen aquí a decir que, mejor dicho, fue lo mejor de lo mejor en la Fiscalía. Aquí en la página de ellos dicen, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, entrega declaraciones en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas 2020-2024, que tiene lugar en Bogotá. Él dice, creo que es importante decirle a todos los colombianos que le hemos cumplido al país. 94% de impunidad es cumplirle al país. Hemos cumplido al país en múltiples campos. Los retos han sido enormes. El balance de 4 años es muy difícil explicarlo en 2 horas, porque no es un trabajo mío, sino que fue un trabajo colectivo en donde pasamos del yo al nosotros, ¿no? Pero el señor no se ha pronunciado ni con una sola palabra sobre las investigaciones de Marta Mancera que reveló Revista Raya y RTBC, ¿no? En evidencia quedaron. Aquí están las palabras de Barbosa, pues en sus últimos días como fiscal, después pasará a ser un ciudadano más. Esperemos que Iván Duque le dé un buen empleo, ¿no? Porque el gobierno de Petro, poco a poco. Y una fiscalía que tendrá múltiples visiones. El paso del tiempo va definiendo qué fue lo que ocurrió, qué significó, qué pasó. Yo siempre he dicho que uno tiene que alejarse para que se haga un balance de lo que ocurrió, de lo que pasó. No me arrepiento de una decisión de las que tomé. No me arrepiento de una palabra de las que dije. Me voy coherente, me voy con carácter, me voy con esfuerzo, y gústele o no les guste lo que haya dicho el fiscal Francisco Barbosa, hay que dar la impronta para el país de lo que significó esta fiscalía en la calle, en los territorios. Un trabajo, vuelvo y repito, no mío, sino un trabajo colectivo. Increíble el cinismo de este señor, ¿no? Y es que aquí la Asociación de Ministerios Públicos también le dio su premio. Dice acá, el fiscal general recibe la medalla de reconocimiento a la destacada labor del fiscal general. Reconocimiento a un hombre que ha trabajado incansablemente por Colombia. Felicidades, Francisco Barbosa. No saben cómo echarse flores ellos mismos. Lo curioso dicen que este tipo puede ser presidenciable. Le han subido el ego bastante y se va a pegar una estrella donde se lance como candidato presidencial para el 2026. Y es que vamos a esperar qué pasa con la elección de la fiscal, porque ahora la Corte Suprema recibió una recusación contra Gustavo Petro por la elección de la nueva fiscal. Y ahí en que es una ONG formada por ex militares, ¿no? Pues resulta que una ONG se dirigió al alto tribunal, sumando así una nueva tensión política en el panorama de la elección de la nueva cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Pues se trata de un nuevo recurso legal en contra del presidente Gustavo Petro que llegó a la Corte Suprema de Justicia en los últimos días de enero. En la recusación se indica que el mandatario de los colombianos debería declararse impedido para proponer la terna para fiscal y afirman que tendría un conflicto de intereses en el proceso. Lo dicen porque, pues esta recusación fue presentada por la Corporación de Militares, Policías, Amigos, Honor, Junto por Colombia, aunque aclaran que son conscientes de que la Constitución Política da la facultad al presidente Petro para plantear los nuevos candidatos, consideran que no debería haberla presentado.
En este orden de ideas, la ONG enfatizó que el ente judicial actualmente adelanta investigaciones que pueden impactar la objetividad y sano criterio del presidente, por lo que creen que llegaría a tener cierta conveniencia en evitar que éstas se lleven a cabo. Y esto es falso, señores, lo dicen por la investigación que está cursando con su hijo, pues Nicolás Petro, pero él mismo ha dicho, nombren un fiscal ad hoc. Yo no tengo problema para que ustedes vean que yo no estoy interviniendo en esta investigación. Entonces desen cuenta, pero esto podría demorar la elección de fiscal general. Esperemos a ver qué pasa con esto, pero desde ya pues hay mucha tensión el 8 de febrero que es la marcha. Y por otro lado, María Fernanda Cabal anda como asustada porque pues se conoció un video donde incitaba a un golpe de estado a que pues Gustavo Petro no termine los 4 años de su periodo y ahora pues está diciendo que todo el mundo la está amenazando. Por ahí dijo que Mamertolandia la estaba amenazando porque decía que no podíamos dejarnos de pues esta señora Cabal para que pues produciera un golpe de estado, y ahora en las últimas horas pues dice, María Fernanda Cabal aseguró que indígenas preparan una murga frente a su casa y le echó la culpa al gobierno. ¿Será que quiere tapar esto, señores? ¿Será que esto es una cortina de humo para que no se sepa la verdad y que no la investiguen? Yo creo que sí. Pues la senadora del Centro Democrático aseguró que pretenden tomarse su domicilio como ocurrió en meses pasados con un medio de comunicación nacional que es Revista Semana. Después de que se conociera sobre las protestas que se adelantarán en el país para apoyar al presidente Gustavo Petro, tras el escándalo de la donación de 500 millones de pesos por parte de FECODE a su campaña del 2022, pero recordemos que esto lo donaron a Colombia Humana, están todos los documentos, pero pues la fiscalía dice que no, que esta plata entró a la campaña y que mejor dicho es ilegal y que tienen que destituir al presidente Petro. Para allá van, señores, para allá van. Esto fue lo que dijo la señora Cabal. He sido informada ayer, de fuente confiable, desde el Cauca, que vienen unos indígenas a hacer una murga, con esa palabra, murga, que supongo que es desorden, invasión a mi casa, a mi barrio. Esto no se puede permitir y por eso he notificado a todas las autoridades, nacionales e internacionales. Siendo oposición estamos protegidos, no más amenazas a la institucionalidad. Esta señora sí crea unas cortinas de humo que solo se las cree ella, ¿no? Pues aquí hay varias reacciones. Daniel Quintero dice, cortina de humo para tapar sus intentos golpistas, señores. Y por otro lado, acá también le dice el pastor Sade, ella es María Fernanda Cabal, hace parte del nido de ratas que pretende darle un golpe de estado al presidente. Mito de Marquetalia cuando el ejército los bombardeó, pobrecitos. Todo es falso. Y planteó la actividad de oposición como una guerra, posición que despertó aplausos en el recinto. Directamente afirmó que el propósito de la oposición debe ser que Petro no se quede durante el periodo para el que fue elegido. Esto es más complejo de lo que creemos. Y hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede 4 años ni que acabe con la libertad. Cortinas de humo de María Fernanda Cabal. Increíble, señores. Y es que aquí la indígena Sandra Chindoy, que fue exgobernadora del Cabildo, dice lo siguiente. María Fernanda Cabal, los pueblos indígenas no perdemos el tiempo con pendejadas. Lo nuestro es la transformación del país a partir de discusiones serias y sustentadas. No nos confunda con sus amigos matones. Respete nuestra lucha, que es pacífica y seria. Cortina de humo, está asustada la señora para que no le inicien una nueva investigación con la nueva fiscalía, ¿no? Porque lo que aclara ella es que no quiere dejar terminar al presidente Gustavo Petro. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Gracias.